Este pastor que está aquí a mi izquierda dice, se te presentó el diablo. Este respetado caballero dice, se te presentó el diablo. Ese va a ser el tema para nuestro video en este día. Quien les habla, su servidor y amigo José Miguel Angulo, un laico comprometido con la evangelización y la apologética en nuestra Iglesia Católica. Y no se les olvide, católico apoya católico. Si ama a María por ser de Cristo, apoye este canal. Como dice, yo amo a María porque soy de Cristo. Yo apoyo este canal porque soy de María, soy de Cristo. Soy de Cristo, soy de María. Los invito para que apoyen el canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Comparta, dele like, comente, invite a otros y apoye nuestra evangelización. Este pastor con el nombre Gigi Ávila dice unas cosas que ninguna persona en este mundo, ni por más pecadora que sea, se atreve a tratar a la madre de Jesús como el diablo. Y a veces uno le dice a las personas, pero creen que es que está inventando mentiras, pero cuando ya lo escuchan con su propia voz, se van a dar cuenta para poder desarrollar este video que le he colocado el título Se te presentó el diablo. ¿Y quién lo dice? Lo dice este señor, entonces vamos a escuchar para poder analizar. Se llama Gigi Ávila y lo vamos a escuchar. Y acá la gente pidiendo a María, María, María. Hermano, ¿y cómo te puedo oír? Dime cómo te puedo oír. Y entonces vienen, pero yo tuve una experiencia y en la experiencia se me presentó María. Yo le dije, se te presentó el diablo, fue el que se te presentó. Se te presentó el diablo. Este señor, primero que todo, en su primera parte aquí dice, en el comienzo, da a entender que María no está, que está por allá, el cuento, el famoso cuento de todos, que ella murió y para el cementerio. Vamos a escuchar. Y acá la gente pidiéndole a María, María, María. Acá la gente pidiéndole a María y María. Ahí dice. Acá la gente pidiéndole a María y María. Acá la gente pidiéndole a María y María. Ahí lo dice este señor. Hermano, ¿y cómo te puedo oír? Hermano, ¿y cómo te puede oír? Porque según ellos, estos protestantes, María murió, la llevaron al cementerio, se la tragaron los gusanos y desapareció. Como el famoso cuento que hay, el dicho popular, muerto el perro acabada la sarna. Entonces, ¿cómo te puede escuchar? Bueno, vamos a continuar. Dime cómo te puedo oír. Dime cómo te puedo oír. O sea, María no escucha, desapareció. Y entonces vienen, pero yo tuve una experiencia y en la experiencia se me presentó María. Yo le dije, se te presentó el diablo, fue el que se te presentó. Ahí ustedes ya pueden darse cuenta, estos señores, los protestantes, sea del grupo que sea, María la tienen como lo peor. Voy a reducirme aquí para continuar con nuestra catequesis. Entonces, para hoy, ya después de escuchar a este caballero, a este protestante, cómo tratan a la Virgen María, como el diablo, que ya lo escucharon para que no van a decir que es mentiras, entonces vamos a analizar la similitud que hay entre el Arca de la Alianza o Arca del Pacto. Tiene dos nombres, se puede decir Arca del Pacto
o Arca de la Alianza y la Virgen María. Similitudes. Entonces lo vamos a analizar en este material. Y una recomendación, aquí les dejo, 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 4, es para que tengan en cuenta, sobre todo los católicos, y les dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Ustedes soportan de buena gana todo lo que de cualquiera les dice, aun si les predican a Jesús, a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que ya creyeron. Pueden buscar 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. Nos está diciendo que nosotros, cualquiera como católicos, soportamos con buena gana, lo recibimos de buen modo, que nos vienen a hablar de un evangelio diferente, de un Cristo diferente del que ya hemos recibido. Y entonces por eso es que ahí es donde caemos como el ratón. Nos ponen queso en el comienzo y después viene el queso envenenado y cayó el ratoncito. Así nos pasa a muchos de nosotros los católicos. Los textos que vamos a tomar para esta catequesis son tomados de la Biblia Reina Valera. Y les dejo ahí este cita bíblica: católicos, no cambien su fe por un plato de lentejas, así como cambió Esaú su derecho de progenitor, su herencia la cambió por un plato de lentejas. Génesis 25:34. Entonces vamos a mirar la similitud que hay entre el Arca de la Alianza o Arca del Pacto con la Santísima Virgen María. El Arca de la Alianza. ¿Qué tenía el Arca de la Alianza? Entonces vamos a mirar eso en este video. Pero antes de eso, también les quiero recordar, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, hay una narración de un hombre que murió por causa de haber tocado el Arca de la Alianza. En ese entonces el Arca de la Alianza era tan sagrada que tocarla causaba la muerte. Entonces podemos leer segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, y dice: cuando llegaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron. ¿Qué era lo que pasaba? Era que en ese entonces llevaban el Arca de la Alianza jalada por bueyes en unas carrozas. Los bueyes tropezaron. Y para sostener el arca, este señor Usa, así se llama, Usa, extendió la mano. Entonces el furor del Señor se extendió contra Usa por haber extendido su mano hacia el arca. O sea, en ese entonces no se podía tocar ese arca. Cualquiera no lo podía tocar, eso era personas especiales. Cualquiera no podía tocar el arca. Y lo hirió de muerte. O sea, el Señor murió por haber tocado el arca. Eso van a encontrar esa historia, 2 Samuel 6:9. Y ahí fue donde conocemos que ese señor, por haber tocado el Arca de la Alianza, murió. Murió delante de Dios. Y dice aquí también en el versículo 11 que a David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Usa. Por eso llamó a ese lugar Pérez Usa. Y hasta el día de hoy se llama así. Entonces, este tema lo coloco ahí es para que se den cuenta cómo serán estos señores que se atreven a tratar mal a la Santísima Virgen María, porque ahora vamos a mirar la similitud que hay entre el Arca de la Alianza y la Santísima Virgen María. Bueno, ahora sí entonces vamos con el Arca de la Alianza, que es la Virgen María. Entonces aquí vemos como este respetado caballero, este señor, el Gigi, el tal Gigi, este señor, son los enemigos de la Virgen María que nos dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra ella y el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos señores, como este señor,
enemigos de la Virgen María. Ya ustedes escucharon qué dice de la Virgen María. Bueno, el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, Hebreos en el Nuevo, vamos a encontrar en el capítulo 9, versículo 4, nos dice Hebreos qué contenía el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento. Nos dice que el Arca del Pacto también, o Alianza, cubierta de oro, acuérdense de estas palabras, cubierta de oro, por todas partes, era toda de oro, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna o caja o cofre, urna, caja o cofre, de oro, eso no era cualquier material, era de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. O sea, tenía tres cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Acordémonos de esas tres partes. Contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Bueno, entonces vamos a empezar por desarrollarlo del maná. El maná, según el libro del Éxodo, en el hebreo, era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Los israelitas lo llamaron así al expresar, o sea, hicieron como una pregunta: ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, eso, ¿qué es esto? Simboliza maná. Lo recibían todos los días menos el séptimo día. O sea, el sábado no lo recibían, tocaba recogerlo un día anterior. Por lo cual debían recolectar doble porción el sexto día. El sexto, porque el séptimo no se podía. O sea, lo que hoy conocemos como el viernes. Es decir, dos gomeres para cada uno. También se encuentran referencias en libros, en los midrades de los judíos, que el maná, esto ya lo dice, es un libro judío, tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. Según la Biblia, el maná tenía un aspecto similar a las semillas de cilantro blanco y su sabor parecido a las hojuelas con miel. Así era el sabor del maná. El Arca de la Alianza se conservaba una muestra de dicho alimento en el Arca de la Alianza, en este cajón, en esa urna. La urna que mandó a hacer nuestro Señor, la caja que mandó a hacer en el Éxodo 25:18. Otra anotación sobre lo que es el maná. En el libro bíblico, en el libro bíblico del Éxodo, se relata que el maná aparecía cada noche y cada mañana después de que el rocío hubiera desaparecido, y que éste debía ser recogido antes de que el calor del sol lo derritiera. Según Números, eso lo dice Números, llegaba con el rocío por la noche. Eso era el maná. Había que recogerlo todos los días antes de que saliera el sol para que no lo derritiera. Eso lo dicen los libros sagrados. Ahora, el maná, ya Jesús nos habla también del maná. ¿Qué era el maná? Dice Jesús, el pan de vida, Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y estas son palabras de Jesús. Y hallándose al otro lado del mar le dijeron: Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esto fue cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Versículo 27. Trabajad no por la comida que parece. O sea, trabajen no por la comida que se desaparece, o sea, la que se defuma, sino por la comida que da vida, por la que da vida eterna, la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo:
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 30. Sigue hablando Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Aquí hace la mención del maná, vea. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Entonces aquí ya está mostrando que el maná que le dieron a los padres, a los abuelos, a los antiguos allá en la antigüedad, en el antiguo pacto, era la prefiguración ya del nuevo pan en el Nuevo Testamento. Ahí lo está diciendo el mismo Evangelio. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, o sea, el Señor Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. El 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí ya nos dice Jesús, yo soy ese pan, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que viene a mí nunca tendrá sed. Juan 6:47. De cierto, vuelve y repite, vea, vuelve y repite, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, abuelo. ¿Sí ve? Vuelve y repite lo del maná. El maná estaba dentro del arca de la alianza. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Quién es? Jesús. Para que el que de él come no morirá, no muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vea, es mi carne. En el Antiguo Testamento, pan, el maná. En el Nuevo es Jesús. Y aquí ya dice que es mi carne, no dice que es un símbolo, está diciendo que es la carne de Jesús. Bueno, ahora otra ya dentro el arca de la alianza ya miramos sobre el maná, que simboliza el maná, lo que lo comieron los padres en el Antiguo Testamento. Ahora otra cosita que había ahí dentro del arca era la vara de Aarón. La vara de Aarón. La vara de Aarón hace referencia a la vara totalmente seca, era una vara totalmente seca, llevada por el hermano de Moisés, Aarón, en el Antiguo Testamento, y con la que Dios hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas, flores y frutos en una noche. Acuérdense bien de esta vara, vea. Esta vara era totalmente seca, pero Dios hizo el milagro que esa vara brotara de ella hojas, flores, frutos en una noche, tan solo por estar delante de su presencia, por estar delante de la presencia del Señor. Esta vara totalmente seca dio hojas, flores y frutos. Hay que tener en cuenta esta vara de Aarón, porque más adelante la vamos a analizar para la similitud que hay entre el arca de la alianza y la Virgen María. Otra vez la vara de Aarón. La vara de Aarón tuvo un papel a la hora de confirmar
al hermano de Moisés como sacerdote. Dios mandó a Moisés que recogiera una vara seca de almendro de cada tribu y las pusiera al lado de Aarón en el tabernáculo. Tabernáculo es esta misma arca de la alianza. Solo la de este floreció, o sea, la de Aarón fue la que floreció. Se cargó luego esa vara de fruto, por la cual fue depositada y guardada en el arca santa. También tiene el nombre arca santa, arca del pacto o arca de la alianza. Eso lo encontramos en Números, capítulo 17, 1 y 13 y siguiente. Ahí vamos a encontrar esto, que esa vara de Aarón fue depositada en el arca de la alianza. Que vamos a mirar que eso representa a Jesús, sus milagros y su resurrección. Esa vara representa a Jesús, sus milagros y su resurrección. Hay otra vara que la encontramos en el Antiguo Testamento, que es la vara de Moisés. Esa es otra vara, porque pronto nos puede confundir. Cuando el pueblo de Israel estaba sediento en su camino a través del desierto, Dios hizo brotar agua de una roca. Pidió a Moisés que golpeara la piedra con su bastón. Como no ocurrió nada, el profeta impaciente volvió a golpear y el agua brotó, pudiendo así saciar la sed del pueblo y su ganado. El Señor castigó a Moisés sin entrar en la tierra prometida por no haber creído en el primer golpe. Esa historieta la encontramos número 21:13. Entonces, una cosa es la vara de Aarón y otra cosa la vara de Moisés. Estamos hablando de la vara de Aarón. Ahora, vamos a revisar la siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos de la vara de acá, pasamos acá. El arca de la alianza entonces también tenía las tablas de la ley. Entonces ya las tablas de la ley conocemos, que son los 10 mandamientos de la ley del Señor. Todos los conocemos: no matarás, no robarás, no fornicarás. Bueno, todos los mandamientos de la ley de Dios. Ahora pasamos a analizar ya en el Nuevo Testamento, con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Bueno, entonces aquí vemos esta figurita. Vamos a apoyarnos sobre imágenes, porque nos ayudan mucho, aunque los protestantes dicen que las imágenes son ídolos. Vamos a ver entonces, sin embargo, pues nos apoyamos en imágenes. En el Antiguo Testamento, este es el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en el Nuevo, esta es el arca de la alianza. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón este es el arca de la alianza? Que esta es María. Porque contiene las tablas de la ley dentro de su cajón. El cajón es el vientre. El cajón de esta arca es el vientre de María, donde estuvo Jesús en su embarazo. Estaba la vara porque la vara estaba seca, pero floreció, volvió a tener frutos y vida la noche de la resurrección del Señor. Esa vara seca iba a reverdecer, y así sucedió con Jesús. En su resurrección la vara cogió vida, dio fruto. El maná. ¿Por qué el maná? Porque el maná es el alimento de hoy en la iglesia, que todos los días se recibe en todas las iglesias del mundo. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. El que come y el que bebe de mi sangre no perecerá, tendrá vida eterna. El cuerpo y la sangre del Señor. ¿Dónde estaba el maná? Dentro de la caja. ¿Dónde estaba el alimento que alimenta hoy en las Eucaristías? Dentro del vientre de María. Dentro del vientre de María estaba el maná. Entonces, por eso es la similitud. Estas imágenes en el Antiguo Testamento representaban la presencia de Dios. Las imágenes, los querubines, donde Dios se manifestaba. Hoy, ¿dónde se manifiesta Dios también? ¿Dónde se manifestó Dios?
en Jesús, en la Virgen María. Pero hoy los protestantes dicen que esto es un ídolo, esto. En el Antiguo Testamento ellos ya no lo miraban como ídolo, ellos no miraban, eran imágenes mandadas a hacer por el Señor. Hoy dicen los protestantes que esto es un ídolo. Ahora, aquí vemos cómo es que el arca de la alianza del Antiguo Testamento, la cajita que contiene las tablas, la vara de Aarón, el maná, y lo que dice el rey David, esto lo dice el rey David en 2 de Samuel 6:9. ¿Quién soy yo para que el arca de mi Señor o el arca de Jehová venga a mí? ¿Quién soy yo para que el arca de Jehová venga a mí? El arca viene a ser mujer, madre, arca. Si lo comparamos con estos dos textos, arca, madre. Mi Señor, Jehová, el arca de mi Señor o de Jehová. Entonces Jehová, Dios, Señor, Dios. La madre de mi Señor, la madre de Dios, la madre de Jehová, la madre de Jehová. Lucas 1:43. Lucas 1:43. Las similitudes, vea. En este entonces era algo muy sagrado en el Antiguo Testamento. Hoy para los protestantes esto es una mujer como cualquiera. Y lo que dice este pastor, el diablo, porque así dice él. ¿Cuál María? Dice, ¿cuál María? ¿A quién le van a pedir? Lo dicen los mismos protestantes, porque ahí escuchan en el propio video. Entonces ya se atreven a decir que es una mujer como cualquiera. Eso, sin embargo, en el Antiguo Testamento era muy sagrado. Para los primeros cristianos, María muy sagrada. Ya llegaron los protestantes después del año 1517 y empezaron a decir que eso era como mujer como cualquiera. Y eso que el padre de los protestantes, que es Martín Lutero, ese sí no se atrevió a decir que María no era virgen y que tenía más hijos. No, Martín Lutero no. Martín Lutero era muy mariano. Para eso les toca que investiguen. Martín Lutero era muy mariano. A pesar de que se volvió protestante, era muy mariano, porque no se atrevía a negar la doctrina de la virginidad de María y que María es madre de Dios. Y aquí pues volvemos a recordarles que este es el arca de la alianza, donde Dios se manifestaba, donde el pueblo de Dios, aquí está Josué y todos los ancianos de Israel haciendo oración. Lo encontramos en Josué 7:6, el arca de la alianza. Aquí están las figuras, las imágenes, que hoy los protestantes dicen ídolos. Ellos dicen ídolos. En el Antiguo Testamento era un lugar de culto. Aquí está Josué, aquí están los jefes de Israel haciendo oración. Y esta es la cajita donde el arca de la alianza traía a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Y es entonces, si hubieran estado allá, les gritan, estos eran idólatras. Está Josué 7:6. Y hay otros textos también. En Judí también hay un texto donde indica que también Judí hacía mucha oración frente al arca de la alianza. Hoy, pues, si hace una persona oración frente a la Virgen María, dice que es un idólatra, que son idólatras. Bueno, y entonces ahí es donde aparece, como decíamos, con este respetado señor, este protestante, este pastor, diciendo que se le apareció fue el diablo. Entonces aplicamos lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que le hacen la guerra? Pues es como este señor que lo vemos aquí, este respetado caballero, que dice que María como que desapareció, que de dónde está María. Vamos a escuchar otra vez. Y acá la gente pidiendo a María, María, María. Hermano, ¿y cómo te puedo oír? Dime cómo te puedo oír. ¿Y cómo te puedo oír si es que María está por allá en el cementerio, se la comieron los gusanos, eso? ¿Cómo te puedo oír? Y entonces vienen, pero yo tuve una experiencia, y en la experiencia se me presentó María. Yo le dije, se te presentó el diablo, fue el que se te presentó. Ahí está. Y antes atrás como que
Todos esos que están ahí debe ser otro de esos pastores mentirosos. Antes se ríe, se carcajea y se burla. Tenaz. Pues bueno, ahí les dejo para que no digan que es que hay veces dicen, no, pero eso donde dicen que María es el diablo, que ellos lo dicen, ahí escucharon con su propia voz, ellos personalmente dicen que María es el diablo. Yo les invito entonces que compartan este material, inviten a otros, ayúdenos a la evangelización, a defender nuestra fe, ayúdenos a que no perdamos cada vez más católicos, y a los católicos se les dice como se les dice en el texto de Esaú en el Génesis, no cambien su fe como cambió Esaú su derecho de progenitor por un plato de lentejas. Hoy cualquiera, como dice aquí el texto que les tengo aquí, este texto que dice cualquiera viene con agrado, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente. Entonces, así tan bonito que habla, tan bonito que predica, y cambian de un momento a otro su fe. Entonces, muchísimas gracias, bendiciones, y les deseo que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre.